Hay personas que pierden el trabajo, el dinero, la pareja, la salud, y aún así no se rompen. No porque no sientan, sino porque tienen algo dentro que tú todavía no has visto en ti mismo. Y si te dijera que ese algo no es fuerza de voluntad, no es genética, no es que les tocó una vida más fácil que la tuya, que es un hábito, un solo hábito, tan silencioso que la mayoría de las personas lo pasa por alto toda su vida. Un hábito que los filósofos más grandes de la historia practicaron en la guerra, en el exilio, en la esclavitud, frente a la muerte, y que hoy, en este video, vas a descubrir exactamente qué es, cómo funciona y cómo comenzar a construirlo desde el momento en que esto termine. ¿Estás dispuesto a escuchar algo que va a cambiar la forma en que te relacionas con el dolor para siempre? Porque lo que voy a decirte hoy no es inspiración, es arquitectura. La arquitectura de una mente que no se derrumba. Piensa en alguien que conoces que haya pasado por algo devastador, una pérdida real, una traición profunda, un colapso que habría destruido a cualquiera, y sin embargo esa persona siguió en pie, no indiferente, no fingiendo que no dolió, sino en pie, con los ojos abiertos, con la espalda recta, como si dentro de ella hubiera algo que el golpe no pudo alcanzar. Probablemente no sabes explicar por qué. Probablemente lo llamaste fortaleza, o carácter, o suerte, o que simplemente es así. Pero hoy vas a saber exactamente cómo se llama. Y más importante todavía, vas a saber cómo se construye. Antes de comenzar necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: yo no me derrumbo. No como declaración vacía, como entrenamiento, como el primer ladrillo de lo que vamos a construir juntos hoy. Los estoicos entendían que las palabras pronunciadas con intención moldean la arquitectura del pensamiento. Cuando dices en voz alta o por escrito que no te derrumbas, estás entrenando a tu sistema nervioso a adoptar esa postura antes de que llegue el próximo golpe. Y el próximo golpe llega siempre. La pregunta no es si llegará, es qué habrás construido para entonces. Y si ya escribiste esas palabras, dale me gusta a este video. Al hacerlo te conviertes en alguien que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que en este momento están en el suelo, que creen que lo que sienten es permanente, que no saben que existe una salida hacia adentro. La virtud estoica no es solo personal. Séneca lo decía sin rodeos: vivir bien no es un acto privado, es un acto que irradia. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, no después, ahora mismo, porque lo que voy a enseñarte hoy no es algo que se absorbe una sola vez. Es algo que necesita ser revisado, recordado, practicado una y otra vez hasta que se convierta en la estructura invisible que sostiene tu vida cuando todo lo demás tiembla. Suscribirte es comprometerte con ese proceso. Es decirle a tu mente: este entrenamiento no termina hoy, solo comienza. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma algo que ya sabías. Eres alguien que construye con constancia. Y la constancia es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos, todo comienza con una pregunta que los estoicos se hacían constantemente y que la mayoría de los seres humanos modernos nunca se hace. ¿Qué está realmente dentro de mi control ahora mismo? Parece simple, no lo es. Porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado desde pequeños que el éxito consiste en controlar el resultado, en controlar cómo nos ven, en controlar lo que nos pasa, en manipular las circunstancias externas hasta que se alineen con lo que queremos. Y cuando eso no ocurre, cuando el mundo no obedece, cuando las personas no responden como esperamos, cuando la vida decide ir en otra dirección, la persona que ha construido su identidad sobre el control del exterior se derrumba, porque lo que sostenía todo era una ilusión.
Marco Aurelio lo vivió de primera mano durante décadas. Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Tenía el poder absoluto de vida y muerte sobre millones de personas, y aún así perdió hijos. Sufrió traiciones de los más cercanos, enfrentó guerras que no eligió, vio cómo el imperio que amaba se desmoronaba en los bordes, mientras él peleaba por sostenerlo. Y en medio de todo eso escribía en sus meditaciones, no para la posteridad, sino para sí mismo, algo que regresa una y otra vez con la insistencia de quien teme olvidarlo. La única cosa que está verdaderamente en mis manos es la forma en que respondo a lo que ocurre. Esto no es resignación, es lo más opuesto a la resignación que existe. La resignación dice, no puedo hacer nada, así que no hago nada. La filosofía estoica dice, no puedo controlar todo, pero lo que sí controlo, lo controlo completamente, con toda mi energía, con toda mi atención, con toda mi voluntad. Y esa diferencia entre el campo de lo controlable y el campo de lo incontrolable es exactamente la línea que separa a las personas que se derrumban de las que no. Epicteto nació esclavo, literalmente, no como metáfora, como condición jurídica, social y física. No podía elegir dónde vivía, qué hacía, si comía o no. Su cuerpo pertenecía a otro hombre. Y sin embargo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental. ¿Cómo? Porque descubrió algo que su amo nunca podría quitarle: la forma en que interpretaba lo que le pasaba, el juicio que aplicaba a cada circunstancia, la actitud con la que enfrentaba cada día. Eso no dependía de nadie más que de él. Y desde ese lugar construyó una libertad que era más real que la de los hombres libres que lo rodeaban. Esta es la raíz del hábito que tienen los que nunca se derrumban. No que las cosas no les duelan, no que no sufran, no que vivan en una burbuja de positividad artificial donde todo está bien siempre, sino que han aprendido, a veces a golpes, a veces por estudio, a veces por las dos cosas, a distinguir con claridad y con rapidez lo que depende de ellos de lo que no. Y una vez que distinguen esas dos categorías, dirigen toda su energía hacia la primera. Y sueltan, no con facilidad pero con intención, la segunda. Hay una técnica concreta que Marco Aurelio practicaba y que yo llamo el inventario de dominio. Cada vez que enfrentaba una situación que amenazaba con desestabilizarlo, se detenía y hacía mentalmente una lista de 2 columnas. En la primera, todo lo que en esta situación depende de mí. En la segunda, todo lo que no depende de mí. Y una vez hecha esa distinción, se concentraba exclusivamente en la primera columna con la misma intensidad con que antes hubiera gastado energía en preocuparse por la segunda. Practica esto ahora mismo con algo que te esté generando ansiedad o angustia. Toma ese problema, esa situación, ese miedo que tienes rondando en la cabeza y divídelo en 2 columnas. ¿Qué de esto depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Sé brutal en esa distinción. La mayoría de las personas descubre que la columna de lo incontrolable es mucho más larga de lo que pensaba, y eso al principio asusta, pero luego viene algo inesperado: alivio. Porque si no depende de ti, no te corresponde cargarlo, no porque no importe, sino porque cargarlo no lo va a cambiar. Y sobre lo que sí depende de ti, la pregunta es directa: ¿qué vas a hacer con eso ahora? No mañana, ahora. Los que no se derrumban no son los que no tienen problemas. Son los que actúan en el territorio que les corresponde con toda su presencia y sueltan el resto con la misma disciplina. Pero hay algo más profundo todavía, algo que va debajo de la dicotomía del control y que muy pocas personas identifican correctamente. El hábito silencioso que tienen los que nunca se derrumban no es solo saber distinguir lo controlable de lo incontrolable. Es lo que hacen en el momento exacto del impacto, en el instante en que el golpe llega.
antes de que la razón pueda intervenir, en ese espacio de fracción de segundo que define si una persona se rompe o se sostiene. Los estoicos lo llamaban la primera impresión, fantasia en griego, y lo entendían como algo que ocurre antes del pensamiento voluntario. Cuando recibes una mala noticia, cuando el suelo se mueve bajo tus pies, cuando algo que creías sólido se desintegra frente a tus ojos, hay un primer movimiento involuntario del sistema nervioso que genera una imagen, una sensación, un impulso de significado que surge antes de que puedas elegir cómo responder. Eso no está bajo tu control. Los estoicos lo sabían. No te pedían que no sintieras ese primer impacto. Te pedían algo diferente, que no le prestaras asentimiento automático. Asentir a una impresión significa dejar que esa primera reacción involuntaria se convierta en el relato definitivo de lo que está ocurriendo. Significa dejar que el miedo inicial se transforme en la conclusión de que todo está perdido. Significa dejar que el dolor inmediato se convierta en la certeza de que nunca va a mejorar. La persona que se derrumba no se derrumba en el momento del impacto. Se derrumba cuando asiente, cuando dice sí a la voz más oscura que surge en ese primer instante, y la deja hablar como si fuera la verdad. El que no se derrumba hace algo distinto. Siente el impacto. Lo siente completamente y sin negarlo. Pero antes de asentir, antes de dejar que esa primera impresión se convierta en su realidad, se hace una pregunta. Una sola. La misma que Marco Aurelio se hacía en el campo de batalla, en el lecho donde murieron sus hijos, en las noches de insomnio del poder. ¿Es esto tan malo como parece? No como negación, como examen, como el primer acto de la razón que se despierta después del golpe y dice, voy a mirar esto con claridad antes de decidir qué significa. Y la mayoría de las veces, cuando aplicas esa pregunta con honestidad, descubres que la respuesta que la primera impresión te ofreció era exagerada. No siempre. A veces las cosas son tan graves como parecen, pero incluso entonces, la persona que examina en lugar de asentir automáticamente tiene una capacidad que la otra no tiene, la capacidad de ver la situación real y no la catastrófica amplificación que el miedo construyó en el primer segundo. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio con una consistencia y una profundidad que solo produce alguien que vive lo que enseña. En una de ellas le dice algo que llevo años pensando. El sabio no se protege de las cosas difíciles, se entrena para recibirlas con ojos abiertos. No cierra los ojos cuando el golpe viene, los abre más, porque sabe que ver con claridad es el primer paso de toda respuesta sabia. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. Significa que el entrenamiento para no derrumbarse no ocurre cuando las cosas van bien. Ocurre en los momentos de presión pequeña. En el tráfico, en la conversación que sale mal, en la crítica que no esperabas, en el plan que falló. Cada uno de esos momentos pequeños es un laboratorio, una oportunidad de practicar la pausa entre el impacto y el asentimiento. Y cada vez que practicas esa pausa, la estás alargando, la estás haciendo más resistente, más disponible para cuando el golpe verdadero llegue. La persona que ha practicado esa pausa durante meses, en los momentos pequeños, tiene algo que el mundo no puede quitarle cuando llega el momento grande, un instante de claridad en medio del caos. Y ese instante es todo lo que se necesita para no caer. Hay otro elemento del hábito silencioso que necesito nombrarte y que quizás es el más contraintuitivo de todos. Las personas que nunca se derrumban han hecho algo que la mayoría considera pesimismo o incluso masoquismo. Se han sentado deliberadamente y en momentos de calma a imaginar lo peor que podría ocurrirles, no para deprimirse, no para vivir en el miedo, sino para quitarle al miedo su arma más poderosa, la sorpresa.
Los estoicos llamaban a esta práctica la premeditación de los males, premeditatio malorum, y la practicaban con regularidad como quien entrena un músculo que sabe que va a necesitar. Marco Aurelio comenzaba cada mañana imaginando los obstáculos del día. No los deseaba, no disfrutaba pensando en ellos, pero los contemplaba con ojos abiertos para que cuando llegaran y llegaban, su mente ya los hubiera procesado en alguna medida, para que no fueran extraños, para que no llegaran como intrusos a una mente desprevenida. Séneca iba más lejos todavía. Practicaba la pobreza voluntaria de manera periódica. Se privaba durante días de las comodidades que tenía disponibles. Comía lo mínimo, dormía sin las comodidades de su rango, y lo hacía para hacerse una pregunta que él mismo registró. ¿Es esto tan terrible como temía? Y casi siempre la respuesta era no. El miedo a la pobreza era más aterrador que la pobreza misma. El miedo a la pérdida era más paralizante que la pérdida misma, y al vivir esa incomodidad de manera voluntaria y controlada, le quitaba al miedo la capacidad de paralizarlo cuando apareciera de manera involuntaria. Esto no es masoquismo, es estrategia. La misma estrategia que usa un médico que estudia enfermedades para poder tratarlas. La misma que usa un piloto que entrena en simuladores de emergencia para no paralizarse cuando la emergencia real ocurre. La familiaridad con lo difícil no elimina el dolor, pero elimina la sorpresa, y la sorpresa es lo que convierte el dolor soportable en derrumbe total. La práctica concreta es esta. Una vez por semana, en un momento de calma, siéntate con esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría ocurrirme en esta área de mi vida? Nómbralo con claridad. No lo evadas. Míralo directamente. Y luego hazte la segunda pregunta. Si eso ocurriera, ¿qué podría hacer? No para evitarlo, para atravesarlo, para seguir en pie al otro lado. Este ejercicio no alimenta la ansiedad, la desactiva, porque la ansiedad vive en la nebulosa de lo no pensado, en lo que intuyes que podría pasar, pero no te atreves a formular con palabras. Cuando lo formulas, cuando le das forma concreta, deja de ser un monstruo en la oscuridad y se convierte en un problema. Y los problemas, a diferencia de los monstruos, tienen soluciones. Pero el hábito silencioso tiene una capa todavía más profunda que todas las anteriores, y es la que en mi experiencia más cambia la vida de las personas cuando la integran de verdad. Los que nunca se derrumban han aprendido a cambiar la pregunta que le hacen a la adversidad. La mayoría de las personas, cuando algo malo ocurre, le hace a la situación la misma pregunta. ¿Por qué me pasó esto a mí? Es una pregunta humana, es una pregunta comprensible, pero es una pregunta que no tiene respuesta útil, porque el universo no te debe una explicación, y mientras esperas esa explicación que nunca llegará, el tiempo pasa y el dolor se instala y la vida se detiene. Los estoicos hacían una pregunta diferente. No ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué me sirve esto? No como truco mental para fingir que lo malo es bueno, sino como un cambio genuino de orientación. Un giro de la conciencia desde la búsqueda de causa hacia la búsqueda de uso. Marco Aurelio lo escribió con una concisión que corta, el fuego que se fortalece con lo que lo amenaza. Esa imagen no es solo poética, es un modelo de funcionamiento interno. El fuego no sobrevive al viento apagándose, sobrevive convirtiéndolo en combustible, y la mente que ha entrenado la pregunta correcta hace exactamente eso. Toma lo que llega dispuesto a destruir y pregunta, ¿cómo puedo usar esto para ser más? Esto es lo que los romanos llamaban amor fati, el amor al destino. No la resignación ante el destino, el amor activo, deliberado a todo lo que ocurre, incluido lo que duele, porque lo que duele también moldea, y lo que molda también eleva. Si dejas que lo haga, he visto personas que perdieron todo.
el negocio, la pareja, la salud, la reputación, y algunas de ellas nunca se recuperaron, no porque fueran más débiles de carácter, sino porque se quedaron con la pregunta equivocada. ¿Por qué me pasó esto? Y esa pregunta no tiene suelo firme, no tiene respuesta que sostenga, pero he visto también personas que perdieron las mismas cosas y en algún momento, a veces años después, a veces en medio del dolor mismo, giraron la pregunta. Y desde ese giro comenzaron a construir algo diferente. No mejor necesariamente en lo exterior, pero sí más sólido en lo interior, más verdadero, más suyo. El hábito silencioso no es la ausencia de dolor, es la presencia de la pregunta correcta en medio del dolor. Y hay una última dimensión que necesito nombrarte antes de cerrar, porque sin ella todo lo anterior puede quedar como técnica sin raíz. Los que nunca se derrumban saben para qué están en pie. Esto parece obvio. No lo es. La mayoría de las personas vive sin haberlo formulado con claridad nunca. Vive respondiendo a lo que el día les presenta sin una brújula interna que les diga en qué dirección va su vida. Y sin esa brújula, cualquier golpe puede parecer el definitivo. Porque si no sabes a dónde vas, cualquier obstáculo parece el fin del camino. Los estoicos llamaban a esta brújula el propósito racional, no en el sentido espiritual nebuloso en que se usa hoy esa palabra, en el sentido concreto y exigente de tener valores claros que guían las decisiones, que dan forma a las acciones y que hacen que incluso en el peor momento haya algo que merece ser protegido, que merece ser honrado, que merece seguir en pie por su causa. Marco Aurelio era un hombre que había perdido a casi todos sus hijos, que vivía en guerra permanente, que sabía que el imperio que amaba probablemente no sobreviviría mucho tiempo después de él. Y seguía levantándose, no por optimismo, no por negación, sino porque tenía claridad sobre lo que valía, la virtud, la razón, la justicia, el servicio. Mientras esas cosas existieran en él, mientras pudiera actuar desde ellas, aunque fuera en circunstancias imperfectas, había algo que merecía ser sostenido. La pregunta que necesitas hacerte y hacerte en serio, no en abstracto, sino con papel y lápiz si hace falta, es esta. ¿Qué es lo que para mí merece estar en pie? No lo que el mundo dice que debería importarte. Lo que tú, cuando estás en silencio y eres completamente honesto contigo mismo, reconoces como lo más verdadero y más valioso que tienes. Puede ser una persona, puede ser una idea, puede ser una responsabilidad, puede ser una versión de ti mismo que todavía no has llegado a ser, pero que sabes que existe. Cuando tienes eso claro, el golpe puede derribarte momentáneamente, puede hacerte caer de rodillas, puede hacerte llorar, puede hacerte dudar, pero no puede hacerte olvidar a dónde vas. Y el que sabe a dónde va siempre se levanta, no porque sea invencible, sino porque tiene una razón que es más grande que el golpe. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas un momento y reconozcas algo. No llegaste hasta el final de este video por casualidad. Llegaste porque hay algo en ti que reconoció en lo que escuchaste algo que ya sabía, pero que todavía no había formulado con palabras. Eso es importante. Eso es la señal de que estás listo para trabajar con esto. Formas parte de un grupo pequeño. No de élite en el sentido del privilegio, de élite en el sentido de la exigencia interior. De personas que no se conforman con vivir a la deriva, que quieren algo más sólido debajo de sus pies que la aprobación de los demás o la ausencia de problemas. Y ese querer más, cuando se acompaña de práctica real, es lo que los estoicos llamaron el camino hacia la virtud, no un destino. Un camino que se recorre cada día, con cada elección pequeña, con cada pausa antes de reaccionar, con cada vez que te haces la pregunta correcta en lugar de la cómoda. Quiero pedirte algo especial ahora. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre.
porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana cuando me siento a pensar y a preparar estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo interior en silencio. Tu nombre en los comentarios me dice que estás aquí y me compromete contigo de una manera concreta y real. Si hay alguien en tu vida que está en el suelo ahora mismo, que siente que ya no puede más, que cree que lo que siente es permanente, comparte este video con esa persona. No porque vayas a resolverle la vida, sino porque a veces lo único que alguien necesita para no derrumbarse es saber que existe una forma diferente de mirar lo que le está pasando. Eso es lo que este video puede darle. Y dárselo es un acto de la virtud más práctica que existe, ser útil a alguien cuando más lo necesita. Y si todavía no estás suscrito, este es tu último recordatorio y lo digo con toda la seriedad que merece. Lo que aprendiste hoy necesita repetición para convertirse en hábito. Necesita revisión para convertirse en estructura. La suscripción es el acto concreto de decirle a tu mente que este entrenamiento continúa. Si ya estás suscrito, sabes exactamente lo que eso significa. Lo has demostrado con el hábito que ya construiste. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira despacio. Piensa en el último momento en que sentiste que podrías derrumbarte, no para revivir el dolor, para mirarlo desde lo que sabes ahora. Había algo en esa situación que dependía de ti y que no viste en ese momento. Había una pregunta diferente que podrías haberle hecho a esa circunstancia. No te juzgues por cómo respondiste entonces. No tenías lo que tienes ahora, pero sí tienes ahora. Y a partir de hoy, cuando llegue el próximo golpe, y llegará, lo recibirás de manera diferente, con los ojos abiertos, con la pregunta correcta, con la claridad de alguien que sabe que la tormenta no define al árbol, lo define la profundidad de las raíces. Epicteto dijo una vez algo tan simple que podría parecer trivial, y sin embargo es una de las verdades más completas que conozco. No busques que lo que ocurre ocurra como tú quieres. Quiere lo que ocurre tal como ocurre, y serás libre. Libre no de las circunstancias, libre dentro de ellas. Eso es lo que tienen los que nunca se derrumban. Y ahora tú sabes cómo construirlo. Nos vemos en el próximo video.